Buenas noches a todos ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Segarra. Para los que me conocen, yo soy parte de una organización que se llama Sachamama. Como todos los últimos miércoles del mes, nosotros estamos acá con ustedes trayéndoles un nuevo Sachamama Talks, donde traemos al espacio invitados para que hablemos, tengamos como conversaciones intencionales sobre temas que nosotros creemos son importantes para nosotros y para nuestras comunidades. Feliz de estar una vez más acá con todos ustedes. En esta oportunidad del día de hoy estoy con Aura Vázquez, es una gran amiga y vamos a estar hablando sobre los impactos de una sociedad sobrevalorada en consumismo. Cuando nosotros hablamos del cambio climático, del calentamiento global, que es la frase correcta, pues siempre entendemos que es un problema complejo, que es un problema grande, y de una u otra manera eso también nos impide a nosotros actuar de una manera más proactiva frente a este tema. Nos hace pensar que de pronto nuestras acciones no tienen un impacto, que no van a hacer la diferencia, y en realidad sí, yo creo que nuestras acciones tienen un impacto, que nosotros sí podemos hacer la diferencia y que hay muchas maneras como nosotros nos podemos conectar con este trabajo, con este movimiento, para hacer cambios ya sea a nivel individual o a nivel colectivo, ¿no? Y por qué no, también reevaluar la manera como nosotros estamos viviendo, no solo aportar a este trabajo de la protección de nuestro ambiente y nuestras comunidades, sino también reevaluar la manera como nosotros estamos viviendo y de pronto aplicar unos modelos más sustentables, más regenerativos, que vayan más en línea con la salud de nuestra casa común. Aura Vázquez. Aura Vázquez es una gran amiga, es una líder del movimiento, es una mentora. Estoy feliz de invitarla aquí al espacio conmigo. Aura, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Muchísimas gracias por estar hoy conmigo y aquí con toda la familia de Sachamama. Gracias por la invitación, qué bueno verte, qué buen tema para conversar, súper importante en medio de todo lo que está pasando alrededor del mundo, que tengamos una conversación bien honesta sobre cuál es nuestro granito de arena, lo que nosotros también invertimos y ponemos en este asunto del calentamiento global y el cambio climático. Totalmente. Y, uy, ahora, ¿hace cuánto, ahí como para poner un poquito de contexto, nosotros nos conocemos ya hace como unos 10 años, ¿no? Como Un unos poco 10 más. años, sí. Pasa bastante y yo a veces, hace poco estaba tomándome un café con una amiga y le estaba comentando de Sachamama y le estaba diciendo que yo me sentía muy orgullosa porque de manera me parece que yo tuve también mi granito de arena que aporté para que Sachamama se creara. Total. Eh, Me acuerdo que tú y yo nos conocimos porque yo hablé en una marcha, en la primera marcha que hubo en Los Ángeles contra el Keystone, el oleoducto de Keystone, y estábamos en contra protestando por eso también. En esos entonces, Los Ángeles dependía, 30% de su energía venía del carbón. Entonces, yo hablé en esa marcha, en ese rally, y ahí fue que nos conocimos. Tú me mandaste un mensaje y luego estuviste trabajando con nosotros y apoyándonos ahí en el Sierra Club. Y mira, 10 años después, todavía aquí. Acá seguimos en la lucha, ¿no? La lucha. Totalmente. Y bueno, sí, creo que, wow, tanto ha pasado y de verdad siento que ahora yo me siento de verdad con más esperanza frente a todo lo que estamos viviendo. Creo que todo lo que ha venido sucediendo el año pasado con estos temas de justicia ambiental, de equidad, Ujú. de verdad le han dado un cambio al movimiento y estamos abordándolo de una manera más transversal, donde podamos de verdad como solucionar no solo este problema, sino muchos de los otros problemas que ayudan a mantener al cambio climático ahí donde está, ¿no? Al calentamiento Mucho. global. Mm, Creo que para empezar me gustaría con como traer al espacio esta pequeña información que me dio un gran amigo que se llama Mattis Wackernagel. Él es el fundador del Global Footprint Network y ellos Ujú. son los que básicamente estudian todos los años la huella ecológica, dónde estamos todos los Ujú. años en cuanto a lo que consumimos versus lo que gastamos.
Y el año pasado, el sobregiro ecológico empezó en julio, a finales, como la tercera semana de julio. ¿Esto qué quiere decir? Que a nuestro planeta le toma 1 año y 5 meses crear los recursos que nosotros nos consumimos en 1 año, ¿no? Es Sí, sí, correcto. increíble, sí. Sí. Entonces, eso yo me acuerdo que cuando le estábamos hablando y me dijo, bueno, mejoró un poco por el tema de COVID, entonces como que se balanceó un poco el tema, pero ahora lo que tenemos miedo es que las cosas de COVID están, bueno, no están tan bien ahora, pero van a mejorar definitivamente, vamos a empezar a ver cómo esta curva baja nuevamente y se van a disparar otra vez esos números, ¿no? Entonces ahí entramos a una conversación del tema de que cómo nosotros empezamos a compartir esta información de tal manera de que nosotros eh, podamos transmitir esta agencia a los individuos de que se involucren y que esto es un tema de todos, donde todos estamos siendo afectados y donde todos nos podemos beneficiar de esto también a medida que lo solucionamos, ¿no? Entonces se me hace una Exacto. cifra como una bastante loca, ¿no? Hay varias cosas que pasaron en la pandemia que son interesantes de observar. Pero antes de hablar de eso, quería contarte un poco de la urgencia que se siente ahora de actuar contra el calentamiento global, contra el cambio climático. Me parece que ahora tenemos eh, un sentido más, una concientización más grande, porque no es únicamente los que hemos abogado por esto. Yo llevo en este asunto desde que era una niña. Yo soy colombiana y comencé a los 11 años después de que vi un programa de televisión que me habló de la capa de ozono y me enseñó lo que pasaba pues cuando hay calentamiento global. Y el sentido de urgencia de eso, a ver, ahora que tenemos, por ejemplo, cosas como el Green New Deal, que comenzó como algo, no sé, como algo visionario y que ahora hay muchas personas que lo han adoptado. Pero con lo de la pandemia pasaron varias cosas. Sí, reducimos nuestra polución al aire, o sea, reducimos los gases de efecto invernadero, pues porque habíamos muchos que no salíamos en carro. Yo vivo aquí en Los Ángeles y la polución en el aire bajó muchísimo. Pero entonces, ¿qué vimos más? Muchísima basura en los océanos. Mm, Y eso habla bastante del tema que tú quieres tocar, que es cuánto consumimos, o sea, cuánto gastamos. No, hay apenas algunas ciudades que son lo que se le dicen zero waste, o sea, que no producen basura, que todo lo reciclan, que todo lo vuelven a usar, que hay compuesto, que hay muchas otras medidas que usan para no regresar todo lo que usamos pues al mundo. ujú, Entonces vimos muchísima basura en los océanos. mm, Los tapabocas volaron por todas las bocas de muchísimos animales también en el océano, tristemente. Vimos muchísima gente completamente que dejó todos sus valores y su metodología de cómo no tirar la basura a la calle o otras cosas. O sea, eso lo vimos completamente diferente. ¿Por qué? Porque en la reducción de muchos de los presupuestos de las personas que venían y hacían el reciclaje. También bajó la cantidad de veces que venían a recogerte la basura. Entonces, esto fue lo que pasó. Ahora, no podemos hablar del consumismo personal sin hablar de lo que es el capitalismo. Y que mm, vivimos en una ciudad, en un mundo que depende en que gastemos y que compremos y que tiremos y que lo hagamos una y otra vez. Que, por ejemplo, no es igual para nosotros aquí en Estados Unidos, que es un país tan consumista, donde constante, los medios de comunicación, las redes sociales te están diciendo que tienes que comprarte el nuevo iPhone, porque ya el del año pasado, ¿por qué? Si puedes tener uno mejor. Que te están diciendo que este color ya no es, que es otro azul diferente, y entonces te invitan constantemente a comprar, a comprar, a comprar, y han creado como una adicción para las personas
con el consumismo. Completamente, sí. Yo creo que el reto y creo que lo hablamos también, el tema de cómo ahorita todo el sistema como tal es un sistema extractivo. O sea, estamos basados en estos procesos de extracción, producción, distribución y desecho. Y es un ciclo que no para. Y en el momento que eso se pare, se paran las economías, se para el GDP, se para todo. Entonces, estoy de acuerdo que como nosotros tenemos que empezar a reevaluar la manera, y las compañías y todo el mundo, cómo debemos empezar a reevaluar la manera de cómo nos movemos de un sistema que se basa en las extracciones a un sistema que es más regenerativo, que en vez de extraer, regenera, ¿no? Y creo que se está viendo también el cambio, o sea, hay muchas, hey guys, hay muchas, hay muchas compañías ahorita que están de verdad como que cambiando ese chip y están abriendo estos espacios para crear esos nuevos modelos de sostenibilidad dentro de un negocio, porque tampoco se trata de decir 100%. que el capitalismo es malo y no debe ser. Bueno, aquí No. vivimos, entonces aquí vivimos. Exacto, aquí vemos, y es cómo lo hacemos para que trabaje de una manera más en línea con nuestro planeta y con lo que ofrece. Más consciente, más consciente. Bueno, a mí me llena de mucha, no sé, como de esperanza ver que, por ejemplo, las compañías textiles, los textiles que son tan tóxicos, que requieren tanta energía, que, que no se pueden reciclar. O sea, tú no puedes reciclar los textiles. Ahora están teniendo muchísima más conciencia de qué materiales usan. Ahora veo entre la gente joven un movimiento de volver a utilizar lo que le dicen el thrift shops aquí en Estados Unidos, o los sitios donde tú vas y compras ropa de segunda y la puedes usar. Ujú. También yo creo que hay una parte de esto que habla mucho de lo que es el clasismo, Mm. y habla del clasismo, y también dice que entonces la gente que tiene más recursos son los que más gastan. O sea, ellos son los que andan en sus aviones privados, ellos son los que se hacen las cenas que son bastante, pues, o sea, con muchísima comida. Entonces, y tú no ves lo mismo en la gente pobre. Igual con los países que se están desarrollando a los países que ya son desarrollados, como por ejemplo en Estados Unidos. La manera de que consumimos es increíble Mm. comparado a un país como Ecuador, como otros países donde tú tienes zapatos y los limpias y los cuidas y los vuelves y los usas. El tarrito del yogur lo guardas porque ahí puedes guardar otras cosas. Eh, en Colombia, por ejemplo, donde yo soy, los árboles tienen placas, como los carros. Ujú. Entonces allá no puedes cortar árboles como aquí en Estados Unidos. Yo veo que cortan árboles y hacen edificios y nadie dijo nada. En Colombia tú no puedes hacer eso. Hay un departamento que tiene que ver con eso. Pero temprano estábamos hablando un poquito de cuál era entonces el rol de nosotros como individuales en ese aspecto. Y hablábamos de que el sistema ha sido creado o sea, para seguirnos, o sea, para seguir ahí con nosotros, para decirnos que necesitamos más, para decirnos que queremos más, para decir que las luces las dejamos prendidas todo el día y el aire acondicionado, porque cuando llegamos lo que queremos es sentir el aire fresco de la calle si está haciendo mucho calor. ¿Ves? Mm. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con nuestra propia, personalmente, crear conciencia. Y también, o sea, eso es una relación personal que uno aprende con la familia. O sea, mi familia a mí me enseñaba desde una edad muy pequeña a cuidar las cosas, a no rehusar, no porque no teníamos, sino porque mi familia también entendía que esto era algo que, o sea, ¿qué más, a dónde más íbamos a llegar con todas las cosas que teníamos? ¿Ves? Y aquí en Estados Unidos se usa mucho la gente que tiene su storage, o sea, que ellos guardan más cosas fuera de la casa porque no les caben Mm. las cosas en la casa.
Entonces, sí, hay muchas cosas del consumismo que yo espero que las compañías y todas las escuelas, los hospitales, que en todas partes lleguemos a un punto en que podamos reducir Mm, todo lo que gastamos en una manera drástica, porque al final esto termina en los océanos, en los basureros, y muchísimo de esto nunca lo podemos recuperar. O sea, es que nunca se biodegrada o se regresa a la tierra, como el plástico, por ejemplo. mm. Y también es el mismo sistema, entre más consumismo haya, más caros se vuelven todos los productos, más cara es la materia bruta. También yo creo que por eso en parte, como lo que hablábamos ahorita, que tú decías, el tema de que estás viendo que las empresas están cambiando y se está como reestructurando un poco este capitalismo sin dejar de serlo. También creo que esa es una de las razones por las cuales está pasando, porque ya las empresas se están dando cuenta que lo que te decía del chip es también por el lado de que tiene sentido para el modelo de negocio de ellos, ¿me entiendes? Porque ya, por ejemplo, la empresa que se encarga de vender café, los impactos que está teniendo el calentamiento global en la industria cafetera son Sí, brutales. Entonces sí, ellos, sí, sí, ok, devastantes. si yo no hago algo aquí para trabajar mejor la tierra, para crear, para mantener mis relaciones también con todas mis comunidades de cafeteros y tal, y para mantenerlos a ellos, bien y viviendo sustentablemente de una manera bien en sus fincas, a mí se me va a acabar el negocio también. Entonces Sí, también no es, en parte es que sí estamos cambiando, yo creo que poco a poco nuestro chip, pero también por otro lado están viendo que o sea, desde un punto de negocio es un beneficio para ellos que empiecen a hacer esto. Entonces creo que por un lado es el tema de la industria, del sistema, de lo que tiene que suceder desde ese espacio, pero por otro lado también es lo que tú hablabas, soy yo, eres tú, somos nosotros y dónde estamos nosotros en esta ecuación para que vayamos a la par y vibremos, por así decirlo, de la misma manera, como que todos estemos en este bus de que, ok, no dejar un poco, no es dejar de consumir, no, es consumir de una manera regenerativa. Todo nuestro planeta se mueve en ciclos, todo está regido por ciclos a nivel planetario, a nivel animal, a nivel vegetal. Nosotros estamos regidos por ciclos. claro. Hasta que nosotros no entremos en estos ciclos naturales, siempre vamos a estar batallando con el sistema y somos los únicos seres vivos que no viven en torno o en línea con los ciclos naturales del Con los planeta. ciclos Es una naturales. Ves locura. que ni las escuelas no siguen tampoco o sea, sí, o sea, la luz del sol, por ejemplo, para poderla utilizar mejor. Sí, hay muchas contradicciones, pero yo creo que las compañías también están cambiando, el sistema está cambiando porque nosotros los consumidores lo estamos pidiendo. Entonces, mira, si tú ves las ganancias, por ejemplo, de algunas compañías como esta, por ejemplo, la de los burritos, ¿cómo se Chipotle. llama? Chipotle, que es una compañía que tiene una ética con los animales, que no tiene ciertos componentes a los la comida que le dan a los animales, y ellos han hecho una cantidad de ganancias tremendas porque eso es lo que ahora la gente quiere. La gente quiere saber que lo que ellos están consumiendo es bueno para el medio ambiente, que es bueno para ellos y que Ujú. es bueno para la comunidad en la que ellos se entornan. Entonces, de una manera, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es educando a la comunidad, empoderándolos, porque hay mucha gente que cree que están en esa escalera, en ese tren y no se pueden salir. Entonces, enseñándole a la gente que hay otra manera de hacer las cosas que es igual de linda y de hecho mejor para nuestro planeta. Entonces, yo creo que eso es la parte, o sea, por muchísimos años, nosotros los organizadores que hemos trabajado en contra de las prácticas extractivas, o sea, en contra del carbón como medio de energía, del gas natural, del plástico, del metano, o sea, de todas estas cosas que ayudan a que el planeta se caliente más y que son malísimas para nosotros, el fracking, todas estas prácticas, yo creo que ahora estamos más conscientes y hay una generación nueva de jóvenes, lo vimos con todos
que seguían a Greta, a la jovencita que ha sido como Ujú. un símbolo, me parece a mí, de la nueva generación de medioambientalistas que quieren ver algo diferente. O sea, yo te estoy hablando de gente joven, joven, que están diciendo, no, ¿cuál es el planeta que nosotros vamos a recibir si seguimos así? Y ellos son los que de hecho están demandando ahora un cambio y están demandándole a las compañías y lo están haciendo de una manera bastante urgente y te digo, o sea, de una manera que yo no he visto otra generación joven haciendo las cosas que ellos hacen, que inspira muchísimo ver que la gente joven está de verdad moviéndose así de esa manera para parar todas estas prácticas extractivas. Le están hablando al poder de frente. De verdad que Sí, duros. Y sin sí, vergüenzas, sin vergüenza y sin pena lo sí, hacen. total. Y creo que eso es lo que se necesita, ¿no? Porque, o sea, esto no se tiene, o sea, ya creo que hemos tratado por mucho tiempo tratar de, como de tapar esto y tratar de ser polite, como de saber jugar en el sistema, cuando en realidad las industrias extractivas no lo hacen. Ellos no juegan con normas justas, siempre No, están tratando de no, sacar la vuelta por otros lados, entonces también nosotros tenemos que aprender un poco de ellos, pensando en también en lo que decías de los cambios que estamos viendo cuando nos referimos específicamente a nuestra comunidad latina. eh, ¿Cuáles, cómo son esos retos que nosotros tenemos al informar, al concientizar, al apoyar estas comunidades donde nosotros sabemos que no es que no les importe, porque los latinos nos importan estos temas, pero también la realidad es que nuestra comunidad, al igual que más de 4 billones de personas en el mundo, se levantan todos los días, y no toda la comunidad, pero muchos de nuestra ujú. comunidad se levantan todos los días eh, tratando de suplir sus necesidades básicas, la comida, el agua, el colegio, los Un útiles hogar. escolares, la salud. Entonces, eh, sí somos una comunidad que está más alineada con estos temas por temas de pronto de herencia, de que no estamos tan separados de la tierra, una o dos generaciones, pero al mismo tiempo somos una comunidad que no está tan involucrada en este movimiento, ¿no? Ujú, ujú. Eh, entonces, y creo que ese es un buen ejemplo para hablar un poco también a nivel general de por qué eso no está sucediendo, por qué hay esa apatía, por qué es eso. O sea, cuando uno habla de estos temas hay una desconexión y no, Sí, obviamente hay unos intereses, unas prioridades como las que estamos hablando que tienen que cumplir para sacar sus familias adelante, pero también por otro lado hay una desconexión con nosotros mismos, entre nosotros y con nuestro medio ambiente, ¿no? sí, sí, Y que sí, sí, creo que eso seguro es que sí. parte, y eso es parte de todo este tema, cómo nosotros abordamos esas conversaciones de tal manera que no sea una conversación donde exista la culpa, donde exista el que es tu culpa o la tuya, pero no la mía, y empecemos más bien a encontrar espacios donde podamos conectar y no necesariamente de pronto hablar del tema del calentamiento global, sino más bien hablar de que tú necesitas energía, tú necesitas energía renovable, tú necesitas agua limpia, tú necesitas eh, todos estos recursos que necesitas para subsistir. Entre más esos recursos estén en línea con lo que puede producir el planeta, mejor vas a estar tú y mejor vamos a estar todos. Pero creo que todavía no está, o sea, creo que ahí todavía hay una discordia y seguimos como en este espacio de, 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 De concientización, me parece a mí, seguimos concientizando a nuestra gente, porque nuestra gente, a pesar de que necesita envolverse más, yo pienso que los latinos en general somos ya como que nacimos medioambientalistas. O sea, nosotros usamos la bolsa reusable. Yo a mi abuela nunca la vi cargando una bolsa plástica cuando Ujú, yo crecí. Ella tenía su bolsa como reusable. totalmente. em, Eso yo crecí viéndola a ella con su bolsita, que me muero donde vea una bolsa de esas hoy en día. Me encantaría tener una como la que ella tenía. Sí, mi mamá, por ejemplo,
ella rehusaba todo, incluso todavía lo hace. Ella te guarda los frascos del yogur, las de las olivas, ella ahí planta sus matas y si tú miras aquí en mi cocina, si te lo pudiera mostrar, yo igualita, yo guardo todos los envases de vidrio y ahí ahí dejo mis plantas para que crezcan y luego para plantarlas. Entonces, hay muchas prácticas que nosotros en Colombia, por ejemplo, tomamos el bus. Eso es una práctica muy común en Latinoamérica o el metro o algo así en las ciudades donde hay. ¿Por qué? Porque hay otros factores también que son los socioeconómicos. O sea, Mm, hay mucha gente en nuestros países en Latinoamérica que no tienen dinero pues para tener una camioneta y un carro o el carro eléctrico. Entonces, eso también nos ha forzado a que nosotros mismos seamos, o sea, naturalmente en eso. Lo que pasa es que ahora con lo que es el cabildeo, lo que es abogar por nuestra tierra, a una manera de llegarle a los que tienen el poder de hacer decisiones, es algo que es nuevo para nuestra gente. O sea, que llamar al presidente o mandarle una carta al congresista que te representa o a tu alcalde es algo que de hecho es bastante nuevo y en muchos países de Latinoamérica donde hay gente que ha inmigrado a los Estados Unidos y han tenido situaciones donde ellos han visto corrupción, donde ven que la gente que usualmente están cerca de los políticos, que tienen conexión con los políticos, son personas que ellos tildan corruptas. mm, Entonces, cuando vienen aquí y nosotros los latinos les estamos diciendo, se tienen que envolver, tienen que llamar a su alcalde o a su concejal o llámense al congresista. mm, Eso ellos lo ven a veces como un poco que se están ensuciando, mm, que entonces ya no están puros, que ya no es nosotros la gente, sino que ya tenemos una relación con ellos. Entonces, con esa historia que ellos traen de su país, piensan que esto está mal. Y en Colombia hay una expresión que le dicen que es estar en la rosca. Estar en la mm. rosca es cuando tú tienes relaciones sí, con las personas que hacen decisiones, o sea, con la gente en el poder. Y Sí. eso está como muy mal visto, por ejemplo, en mi país. Yo me imagino, yo he hablado con gente de otras culturas mexicanas, salvadoreñas, y ellos tienen también sus expresiones, pero ellos dicen lo mismo, no, es que el gobierno es muy corrupto. Entonces, Mm, cuando tú vienes acá y les dices, bueno, vámonos a ir a la alcaldía para que les digas que quiten esta planta de gas natural de tu barrio, ellos dicen, pero eso no hace sentido porque entonces, ¿cómo va a ¿Para ser? qué? Si yo voy a, es exacto, yo voy a abogar por esto, pero yo no me voy a ir a juntar con ellos. Entonces, Mm, ves, es culturalmente nosotros también tenemos que aprender un poquito qué es lo que funciona para nuestras comunidades, para que ellos también se sigan involucrando y al mismo tiempo educarlos en que aquí es una cuestión muy diferente y que de hecho tiene mucho poder que nosotros nos envolvamos y que hablemos y que tiene mucho poder que muchos de nuestros compatriotas o de otros latinos en nuestra comunidad hablen sobre estos asuntos. Ahora, hay en muchos países de nosotros donde los líderes sociales los matan. Entonces también está ese riesgo, que ellos piensan que a lo mejor si van a hablar aquí, cuando les va a pasar algo así. O sea, mm, hay muchas cosas, pero hablando un poquito como de la responsabilidad propia, yo creo que todavía nos falta de verdad muchísimo, porque no únicamente nosotros podemos abogar con, con los concejales o los presidentes del mundo, pero podemos hacerlo, por ejemplo, las corporaciones mm. que también tienen un acceso al cambio enorme y que pueden cambiar sus prácticas y que a lo mejor sería algo que es un poquito diferente para los latinos y que sería algo más accesible para ellos en términos de que es más cultural, que no se trata como de que nos vamos ahora a untar y a dejar nuestro corazón puro de que lo que queremos es trabajar para nuestra comunidad, sino que a lo mejor va a ayudar a que ellos vean otra parte de esta rama del consumismo en el que hemos todos pues terminado, porque pues así está el mundo. Claro. Y que también al mismo tiempo que los va a ayudar o nos va a ayudar a todos a medida de que nosotros trabajemos más en pro de solucionar este reto del calentamiento global,
nos va a ayudar a todos a tener una vida más feliz, más Saludable. equitativa, más saludable, porque, porque hay dos temas. O sea, si nosotros, primero, nosotros no podemos, no, yo, esto es muy personal, no puedo pensar que alguien más me va a solucionar el problema. Y siempre y cuando nosotros tengamos esa mentalidad, es complicado. Si nosotros ponemos la fe en nuestros políticos, va a tardar un toque, Sí, porque la realidad es que nuestros políticos no saben qué hacer. La realidad es que los políticos y las industrias nos han traído hasta este espacio. es verdad. Entonces, ahí hay como que cambiar un poco el lente, mirarse uno y decir, no, 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 es que esto a mí no me lo va a solucionar nadie. Yo lo tengo que solucionar por mí mismo, yo tengo que tener mi rol, pero yo no tengo que solucionar, no tenemos que solucionar el calentamiento global. Ese es un producto de lo que nosotros queremos, porque Claro. nosotros queremos comunidades verdes, nosotros queremos comunidades sanas, nosotros queremos trabajos limpios que donde podamos vivir y prosperar. Y como resultado a todo eso, vamos a solucionar el calentamiento global. Entonces, Es definitivo. hay como una manera diferente de abordar estos temas, porque, porque sí, yo creo que siempre y cuando, y desafortunadamente así es como funciona el ser humano, si a mí no me ha tocado, es lo que tú decías, si a ti no te ha tocado, a todo el mundo esto lo toca de una manera diferente. Sí. Nuestra gente, la gente en América, en Centroamérica, que están migrando, los refugiados climáticos, miles de personas que les toca dejar su tierra porque no les da No más. pueden, sí, exacto. Puerto Rico, con los huracanes que les acabó la isla. Sí, en Eso, el África también muchísimos. Pues claro. mira que en la organización, en el modelo que yo he utilizado todos estos años de organizar, que es un modelo de relación, de construir relaciones, de aprender qué pasa con la otra persona y de buscar cosas que tenemos en común para llegar a lo que queremos. Hay un principio que a mí me encanta y yo hablo mucho de él, que es que la primera revolución es interna, Completamente. que El lo cambio primero que comienza nosotros... dentro de ti, decimos nosotros. Exacto, ahí mismo es. El cambio comienza dentro de ti, que Ujú. lo primero es que nosotros tenemos muchísima toxicidad con nosotros mismos y esta toxicidad se ha reflejado en otras cosas en nuestro contorno. O sea, como por ejemplo, como nos hablamos nosotros a nosotros mismos a veces, que yo pienso que lo que pensamos a veces nosotros de nosotros mismos, si se lo contamos a la gente, Por se asustan. Y esto no es algo, no es una crítica, pero esto nos pasa a todos. claro. Y cómo eso se ha reflejado en macro en el mundo. O sea, Ujú. cómo hemos nosotros colectivamente si hemos llegado a manifestar esta realidad de lo que nosotros pensamos que somos nosotros, de nuestros propios traumas, de nuestras propias cosas que no hemos funcionado y trabajado, y cómo eso se ha reflejado en el mundo. Y esto puede ser un concepto bastante complicado, complejo para la gente, pero de hecho es muy simple. Porque entonces si nosotros creemos que yo no soy suficiente para mí, entonces el mundo nunca va a ser suficiente para mí. Entonces no importa cuántos iPhones yo me compre o cuántos Teslas o cuántos en cuántos cuartos tenga en mi casa o no. Entonces así yo pienso que un poquito nosotros también tenemos que como que llegar a ese punto y lo lindo de trabajar en comunidad y de hacer estas relaciones y de comenzar a hablar de estos traumas colectivos, que para muchos de nosotros vienen desde la colonización. Mm. Es que acuérdate que nosotros aquí en las Américas somos, somos individuos que nos colonizaron, que hubo un trauma tremendo generacional que todavía estamos batallando. Y de muchas maneras eso se ha manifestado en las prácticas que tenemos con el consumismo y el capitalismo. Muy totalmente. Y eso que tú dices de verdad es que, o sea, más cierto no puede ser. O sea, hasta que nosotros no nos demos nuestro propio espacio y no nos valoremos como individuos desconectados completamente del mundo exterior, nada va a llenar esos Bien, espacios, ¿no? exacto. Y creo que
Sí, y creo que por ahí también podemos como encaminarnos un poco a ese trabajo que nosotros debemos hacer a manera individual, cada uno de nosotros, Ujú, ¿no? Es como, sí, todo esto está pasando, lo que te decía en un momento, hace un momento, miles de personas están siendo afectadas por esto. ujú. El hecho de que yo no esté siendo afectado por esto en este momento no quiere decir que yo no pueda sentir empatía por toda la comunidad que está siendo afectada por esto y que si nosotros no hacemos nada, en algún momento nos vamos a afectar nosotros también, porque va a tocar a todo el mundo y va a afectar a todo el mundo. Eso lo dijo el último de la reporte del IPCC, ahorita el sexto que salió. O sea, ya es transversal el tema, no hay un consenso Exacto. general, aunque no es, en la ciencia no hay consensos, pero igual está muy claro. Entonces, o sea, también reevaluar eso en nosotros, o sea, por qué nosotros no podemos? Nosotros somos seres sociales, esa es nuestra naturaleza. Nosotros crecemos y prosperamos en sociedad, no individualmente. ¿Por qué no empezamos a abrir un poco más nuestros espacios y entender que esto no es solo yo, que yo no soy el que tengo que tener y protegerme y cuidarme de los demás para poder estar bien, sino que tengo que compartir, que extender, que abrir mis espacios para trabajar con los demás y para así poder, solucionar estos retos, porque al yo solucionar los retos de mi comunidad, yo estoy solucionando mis retos. Al yo elevar mi comunidad, yo me estoy elevando a mí mismo. Entonces, es como esta ideología de que nosotros estamos separados aquí en este espacio No, aquí estamos todos, en esto estamos todos juntos, sí, pero re definitivamente. juntos. Entonces, Ujú, es pensar, y creo que nuestras comunidades ancestrales lo tenían muy claro. Nuestras ujú, comunidades indígenas, ellos tenían muy claro esos principios de convivencia y de interconexión e ujú. interdependencia con nuestro planeta Tierra. Cómo nosotros aprendemos de ellos que durante milenios han protegido este planeta y traer un poco esas lecciones que les han funcionado a ellos y que nosotros estamos tan necesitados en la actualidad, ¿no? El, bueno, creo que sí, ahí también hay muchísima pasta para hablar cuando hablamos de esto, pero como para cerrar, ir aterrizando este tema, eh, Ujú. ¿cómo crees tú que nosotros debemos empezar a hablar cuáles son algunas de las maneras que podemos empezar a compartir estos temas con la comunidad para involucrarlos más, para hacer más, para transmitir la urgencia de estos temas y la necesidad de que todos nos involucremos y que todos tenemos un rol y una responsabilidad en esto? Claro, yo pienso que nosotros tenemos que comenzar a hablarle a nuestros niños de la situación en la que estamos, cuando podemos. Yo sé que en la comunidad latina, obviamente, tenemos muchísimos otros problemas que vienen primero, que los hablábamos más temprano, que si tenemos dónde vivir. En Estados Unidos, el asunto de inmigración, por ejemplo, hay muchos de nuestra personas de nuestra comunidad que son inmigrantes y no han podido ajustar su estatus migratorio, por ejemplo, aquí. Eso es demasiado estresante. Pero ¿cómo hacemos para que podamos amplificar un poco el mensaje que no estoy yo sola, pero que estamos todos? Y entonces, a mí me gusta muchísimo este trabajo de hablar con los vecinos y de hablar con la familia y de sentarse en la mesa y dar gracias de los frutos y de la comida que tenemos, que eso es una práctica que no es extraña para nosotros los latinos en nuestra comunidad. Que nos involucremos con organizaciones que conocemos que son respetables y que quieren hacer un buen trabajo no, para el medio ambiente y para nuestra comunidad también. Yo pienso que nosotros tenemos que ahora ser muy valientes porque ahora nos tenemos que definitivamente cambiar. O sea, no únicamente cambiar el color del pelo, ni las cosas que nos ponemos cada verano, cada invierno, pero cambiar nuestra manera de ser. ¿Cuánto gastamos? Miren alrededor de su casa en este momento y miren cuánto plástico tienen alrededor de su casa. Y comiencen a pensar cómo pueden disminuir eso. ¿Cuáles son las cosas que pueden comprar que son reusables? Y ahora estamos en un mundo en el que eso se ha convertido en algo muy común. O sea, que puedes encontrar bolsas reusables, que puedes encontrar
cosas para la cocina, por ejemplo, antes tú tapabas la comida que te sobraba con alumino, por ejemplo. Ahora ya no, ahora puedes usar una cosita que es hecha de wax, que es súper sostenible. Ahora puedes comprar tus zapatos que los hacen de los productos reciclables del océano, del plástico que sacan del océano, por ejemplo. Ahora hay muchísimas prácticas. Ahora puedes sembrar tomates en tu casa y entonces no los tienes que comprar. Mm, Ahora, en comunidades que son de más bajos recursos, hay una práctica que a mí me encanta, que entre todos, si tienen jardines, si algunos tienen limones, los otros tienen tomates, ellos se intercambian, que es una práctica muy indígena. mm, Sembrar el maíz y sembrar el maíz que no tenga GMO, o sea, que no haya sido genéticamente modificado, por ejemplo. Que el mm, maíz es algo tan representativo de nosotros los latinos, el mm, chocolate, todas maneras de hacerlo, de que en una casa no haya sino un carro, en vez de que hayan tres, porque hay tres adultos, por ejemplo, aquí en Los Ángeles o en las ciudades que son más grandes, donde el sistema público no es muy robusto. mm, ¿Cómo hacemos para salir más en las bicicletas con los niños? En mm. vez de montarnos en el carro a ir al supermercado, podemos ir todos en bicicleta. Entonces, comencemos a pensar cómo nosotros personalmente también podemos bajar nuestro consumo y también bajar nuestra emisión de gases de efecto invernadero, que es posible. Y eso también nos ayuda a ahorrar un montón de dinero. O sea, usar todas estas cosas reusables es tremendo porque también te ahorra dinero. Entonces yo creo que ahí es una de las cosas que podemos hacer. No podemos dejar atrás el trabajo del cabildismo la organización comunitaria y de abogar por nuestra tierra, porque esos miedos nos va a tocar sobrepasarlos Mm. para poder tener un mundo que sea vibrante para nosotros, para todos nosotros. Sí, 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 no, completamente. Y creo que, o sea, lo has dicho tú, lo dijiste en un momento, el cambio comienza en uno primero y son esos procesos internos que le dan la oportunidad a uno como para integrar esos procesos, para adueñarse de ese espacio, para poderlo compartir y ahí va, una vez tú lo tienes, lo integras en ti, lo puedes compartir de una manera más efectiva con tu comunidad y demás. Pero algo que me quedó así claro con lo que tú me estabas compartiendo ahorita es como el poder del poder de la compra. Porque Sí. sí, por un lado no es solo todo lo que tú comentaste a nivel mío individual, pero por otro lado también es lo que eso representa para las Ujú. compañías. Tú estás apostándole a esas compañías, tú le estás diciendo a esa compañía, creo en usted, a la compañía que es más sustentable y consciente, y estás invirtiendo en esa compañía para que esa compañía crezca. Entonces, cada vez que tú haces una compra, tú lo estás haciendo es una inversión, ¿no? Yo Exacto. en qué modelos estoy invirtiendo, en qué compañías estoy invirtiendo, y eso es un poder que como consumidores tenemos, es un poder grandísimo, ¿no? Ahora el tema también, lo que tú dijiste de la voz también, entonces yo diría que se definen en esos tres para empezar y para cerrar también esta charla. Yo creo que por un lado está el poder de nuestra compra, por otro lado lo que tú dijiste, de involucrarnos, de cabildear, de hablar, eso es el poder de nuestra voz, o como que Ujú. encontrar eso y empoderarnos a nosotros mismos para coger esos espacios. Y también involucrarse, el poder de nuestro tiempo, involucrarnos con organizaciones que de una u otra manera se alineen con lo que es importante para nosotros. Entonces ahí está tiempo, voz y dinero, y si empezamos a trabajar esos tres espacios, yo creo que cada vez vamos a empezar a generar menos y menos impacto, que es lo que todos queremos, y que al fin y al cabo lo podemos hacer. Estamos en un momento a nivel global donde ya están esas posibilidades. Hace unos años era muy difícil hablar de esto, ahora sí, tú puedes vivir una vida sostenible, puedes vivir una vida con un impacto, con mucho menos impacto. Actualmente, cosa que no podías hacer en el pasado. Tenemos la tecnología, tenemos las oportunidades, tenemos todo para de verdad hacer esta Para transición hacerlo. hacia un mundo más sano, más justo, y más equitativo para todos. Ahorita, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias tu insight y bueno, ¿dónde te puede seguir la gente antes de que nos despidamos?
Bueno, si quieren seguir con estas conversaciones del cambio climático y de organizar, pueden encontrarme en Aura Vázquez Official en las redes. Entonces, por ahí nos vemos. Gracias por este espacio. Gracias por seguir elevando las voces de muchos de nosotros que trabajamos en este asunto y que muchos no nos conocen. Entonces, aquí vamos haciendo que la tribu crezca y crezca cada vez más. Así mismo, vamos aumentando ahí la tribu, la familia. Y para La todos los que nos familia. acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Como ya saben, todos los últimos miércoles del mes tenemos un invitado y tocamos un tema para compartir con ustedes y traer algo de luz y de herramientas para que todos vivamos de una manera más sana, más sustentable y más en armonía con nosotros, entre nosotros y con nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a ti, Aura. Y bueno, seguimos la conversación el siguiente mes.